Bienvenidos a una edición más de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Como todas las semanas, en una nueva edición, intentando seguir analizando la realidad económica que vive nuestro país en un contexto internacional, ¿por qué no?, también bastante complicado. Una coyuntura donde tenemos muchas variables que están jugando día a día, incluso esta visita del presidente de la Nación con una comitiva donde está el ministro Guzmán, que estuvo los últimos días, yo diría las últimas semanas, en boca de todos por lo que estaba generando con estas tensiones dentro del gabinete y que en los mercados se ve reflejado todo esto. Vamos a tener en la jornada de hoy a un entrevistado, un analista financiero que tiene muchísimo conocimiento de la coyuntura actual, de todas estas variables, cómo están de alguna manera interrelacionándose y cuál es el efecto también de la política, ¿por qué no?, dentro de estas situaciones. Estamos, como decía, en comunicación con Cristian Buteler, analista financiero, que gentilmente nos ha dado esta entrevista. Bienvenido, Cristian, un placer. Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Bueno, para arrancar un poco, haciendo alusión a cuál es la coyuntura que tenemos en materia económica en nuestro país hoy en día, atravesada por muchísimas variables y por muchísimas situaciones. Desde tu óptica, ¿cómo ves la realidad económica por estos días? Bueno, obviamente hay que ver el escenario de la Argentina. La Argentina hace 3 años que está en recesión y a eso se le suma una pandemia que se declaró en el 2020. Este año, si bien habíamos pensado que podíamos estar saliendo de la pandemia, hoy por la falta de las vacunas que no llegaron a tiempo, nos está pegando la segunda ola y eso va a afectar nuevamente a la economía. Una afectación que desgraciadamente no está calculada en el presupuesto que se hizo el año pasado, motivo por el cual vamos a tener algunas modificaciones a lo que hemos, o mejor dicho, lo que ha proyectado el gobierno, con lo cual el rebote que vas a tener en Argentina seguramente este año sea menor. Rebote igual vas a tener porque la caída del año pasado fue muy fuerte, pero ahora se abren unos nuevos interrogantes, ¿no? ¿Qué pasará con el gasto? ¿Sí? Si volveremos a tener un incremento en el gasto para atender esta segunda ola. ¿Qué pasará con los ingresos también del gobierno, dado que han vuelto las restricciones y eso vuelve a cerrar actividades y esas actividades obviamente no van a tributar al Estado argentino, motivo por el cual serán menos ingresos, y en un país que tiene un problema de deuda, que tiene un problema con la moneda, que tiene un problema de déficit crónico, realmente son datos que van a estar impactando desgraciadamente en forma negativa. Por el lado positivo, este año hemos tenido una muy buena cosecha acompañada de muy buenos precios y eso le va a dar un poco de aire, sobre todo en este primer semestre al gobierno para retener mayores ingresos y de esa manera poder darle frente, pelea a esta nueva segunda ola que desgraciadamente nos ha pegado bastante fuerte. En ese contexto que nos estás planteando y un poco lo que nos estás describiendo, el hecho de que podíamos tener un rebote mucho más grande, que lamentablemente por esta segunda ola y la situación en la que se encuentra el país quizás no sea tal el rebote después de la brusca caída que tuvimos el año pasado, ¿cómo considerás que puede llegar a ser el gobierno para financiar todas las medidas de política que tiene que llevar a cabo en esta parte del año, incluso con todas las restricciones que está llevando a cabo? Ese es el gran problema, ¿no? Teniendo en cuenta que el gobierno tiene cerrados los mercados exteriores, desgraciadamente, y encima en un momento de tasas muy, muy bajas, no poder acceder a ese mercado es realmente una pena. No es un problema que tenga este gobierno, ¿no? O sea, lo heredamos del gobierno anterior, que había logrado abrir el mercado, pero desgraciadamente por la cantidad de deuda que colocó y la falta de confianza que generó en el mercado, se volvieron a cerrar allá en el 2018 y a pesar de poder reestructurar la deuda, siguen todavía cerrados y eso te lo marca un riesgo país de 1.600 puntos. Te quedan dos opciones, ¿sí? Obviamente no vas a tener un equilibrio fiscal, vas a tener nuevamente un déficit fiscal que ya lo tenías programado en el presupuesto y que seguramente se ampliará, y eso es la forma de financiarlo. Hay dos opciones: o está el camino de la deuda interna o está el camino de la emisión. Probablemente haga un mix
y cuanto más ese mix, cuanto más se vuelque a la deuda interna, menores serán los problemas inflacionarios y de tipo de cambio que vamos a tener. ¿Por qué? Porque en la Argentina, lo hemos probado más de una vez, todo lo que sea emisión termina impactando en forma negativa y fuerte en lo que es inflación y en el tipo de cambio. Con respecto al tipo de cambio, al nivel de financiamiento que podemos llegar a tener, y más allá de que tanto el presidente como el ministro están intentando generar algunos canales, algunos puentes con otros presidentes, otros países, para lo que sabemos que tiene que ser esta negociación con el FMI, el Club de París. Internamente vemos que el Banco Central está haciendo su juego también, ya lo viene haciendo desde el año pasado, para intentar, por un lado, contener la inflación, por otro lado, contener el tipo de cambio, por otro lado, LELIQs y algunas alternativas de esterilización que tiene ahí. ¿Cómo ves ese rol que está cumpliendo el Banco Central? Porque si uno mira las distintas variables, ve que hasta es peligroso a veces. Sí, y también va teniendo distintos resultados, ¿no? O sea, una cosa ha sido contener el tipo de cambio oficial, que ha, digamos, por intermedio de un cepo muy fuerte, un cepo que es mucho más fuerte al que había dejado Cristina en el 2015, ha logrado contener el tipo de cambio y creo que lo va a poder manejar. Por una simple razón, que no le deja comprar dólares a nadie. La realidad es que el único comprador de dólares es el gobierno. Después obliga a los exportadores a tener que liquidar sus ventas. Entonces, bueno, ahí recibe dólares, y si vos no dejas comprar ni a las empresas ni a las personas para atesorar, porque las personas, digamos, son $200 nada más que le deja comprar y con muchas limitaciones. Y encima también le pones un pie arriba a las importaciones, con lo cual vas regulando cuánto vas dejando importar y cuánto no. Lo que logras es, por un lado, mantener un tipo de cambio controlado, pero digamos a un costo bastante alto. Y después está el tema inflacionario que vos marcabas. Bueno, ahí creo que viene perdiendo por goleada tanto el gobierno como el Banco Central, que es su principal responsabilidad, dado que en este contexto, ¿sí?, de un dólar, digamos, oficial bastante controlado, que incluso ha bajado su nivel de devaluación diaria en este 2021. Así todo te está dando niveles de inflación. Hemos tenido el 4,8 en el mes de marzo, y este mes de abril, que se va a conocer el día jueves, estaremos nuevamente en el orden del 4%. La verdad que viene perdiendo bastante mal con el tema inflacionario. Y después tenés los riesgos que esta política también implica, ¿no? El riesgo A, si emitís, te va a afectar inflación y te va a afectar el tipo de cambio, y tenés el riesgo de, como bien marcabas, también las LELIQ, ¿no?, que son una forma en la cual el Banco Central retira pesos del mercado a un costo alto, del 40%, y también digamos, a un costo futuro de emisión que funciona como si fuese una bomba de tiempo, que vos no sabés cuándo te va a estallar. Pero recordemos lo que pasó también con el tema de las LEBAC, que es un instrumento muy parecido, en el cual siempre se quiso negar los riesgos que implicaba esa LEBAC, y el día que esa bola de nieve terminó explotando, te llevó el dólar de 17 a 40 pesos en el tramo de 6 meses. Realmente las LELIQ hoy en día funcionan como funcionan las LEBAC, si bien las coloca el banco, los bancos, no las colocan los individuos, los inversores. La realidad es que los bancos la colocan con la plata que los inversores depositan en plazos fijos. Por lo tanto, el día que los depositantes retiren sus pesos porque quieran ir a otro tipo de inversión, ya sea dólar o ya sea digamos, gastarlo porque no les rinden, porque están por debajo de la inflación, los bancos no van a poder renovar esas LELIQ y vamos a tener un gran problema también por ese lado. Hay una variable que mencionaste y es una de las variables más nefastas que hay, como es el caso de la inflación. Y antes de consultarte con respecto a esta variable y algunos temas más, vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos hablando de este tema en el segundo bloque. Continuamos en Chat Económico por Señal U, conversando de economía, evidentemente con nuestros especialistas que amablemente nos dan todas las semanas una visión de la realidad económica nacional.
estábamos hablando de algunos temas, emisión monetaria, financiamiento, LELIQs, Banco Central, y nos habíamos detenido recién en la inflación. Vimos que los datos oficiales marcan, después de la flexibilización a fines del año pasado, la inflación empezó nuevamente a ser un problema. Casi 4% de promedio mensual, tuvimos un marzo de 4,8%, pero le quería consultar a nuestro entrevistado una pregunta puntual. ¿El gobierno fue muy benévolo en el presupuesto al colocar una inflación para este año del 29%? Sí, creo que sí. Me parece que se alejó un poco de la realidad. Creo que hubo un gran error de lectura de lo que pasó el año pasado. El año pasado la inflación no bajó por las medidas que haya tomado el Banco Central o el gobierno. El año pasado la inflación bajó por la cuarentena. La cuarentena cerró actividades y eso obviamente hace que una actividad que está cerrada es una actividad que no ajusta precios, por lógica, si está cerrada. Pero una vez que esa actividad empezó nuevamente a abrir, empezó a ajustar sus precios, a actualizar sus precios y la inflación empezó a crecer. Así vimos que abril y mayo del 2020 tuvimos inflación de 1,5% y a partir de junio, cuando se comenzaron las aperturas, empezó a subir y cada vez más hasta llegar a estos valores que bien marcaste vos del 4,8% de marzo. Entonces, me parece que fue una lectura errónea pensar que íbamos a seguir bajando la inflación en el 2021 como bajó el 2020 frente al 2019 y vamos a terminar este año nuevamente con una inflación arriba del 40-45%. Y bueno, ya lo estamos viendo en los primeros meses como esta dinámica nos va llevando a ese número en el año. Sabemos que el gobierno nacional no tiene un programa de estabilización o un plan de estabilización dedicado pura y exclusivamente a atacar las causas de la inflación, sino que hemos visto controles, restricciones, acuerdos, precios cuidados, precios máximos, etcétera. ¿Considerás que va a seguir el gobierno con esta política intentando contener la inflación o puede que por ahí veamos algún volantazo si la inflación sigue un 4% mensual promedio? Esperemos que lo veamos. La verdad que no tengo muchas esperanzas. Y todas esas medidas que vos marcás, que son las que sigue el gobierno, son medidas que ya se han probado y que han fracasado. Entonces, no entiendo por qué repetir las medidas que ya han tenido malos resultados en el pasado van a tener un buen resultado en el futuro. Realmente no se entiende. Es muy difícil realmente este año para este tipo de gobiernos, que es un gobierno más tirado al populismo, hacer, digamos, los ajustes que son necesarios. De hecho, estamos viendo la pelea que hay internamente en el gobierno por el tema tarifas, ¿no? Y obviamente un aumento de tarifas va a impactar en la inflación, pero el problema es cómo se financia ese no aumento de tarifas. Si lo vas a tener que financiar con emisión, también te va a terminar impactando en la inflación. Entonces, yo creo que no veo este año una política antiinflacionaria que me vaya a bajar la inflación. Esperemos que no sigamos en el orden del 4%, pero igualmente, si llegasen a lograr bajarla a un nivel del 3% mensual, es una inflación enorme, es una inflación de las más altas de la región, la más alta después de Venezuela. Y en el mundo es una inflación muy alta. Realmente es un gran problema que venimos arrastrando y que yo por el momento no estoy viendo ninguna medida que lo pueda llegar a calmar o cambiar el sendero en el cual estamos transitando. Sí, de hecho, si uno mira los datos oficiales de los países latinoamericanos, como dijiste recién, salvando el caso de Venezuela, en el mes de marzo, por ejemplo, la mayoría de los países estuvo más cerca del 0% mensual, como el caso de Bolivia, que de casi el 5% como el caso de la Argentina. Recién nos mencionabas, por ejemplo, el caso de las bombas de tiempo, como el tema de las LELIQs a través del Banco Central. Según tu percepción, ¿ves que hayan algunas bombas de tiempo, algunas ollas a presión en la economía argentina, más allá de lo que tiene que ver con las LELIQ? Sí, yo creo que el tema salarial es una bomba de tiempo que en lo social puede llegar a tener un impacto. ¿Por qué? Porque, digamos, ya te digo, 3 años de recesión y de alta inflación han hecho que los salarios se hayan, quedado muy atrás, ¿sí? Hayan perdido. Es el tercer año consecutivo que los salarios pierden contra la inflación y eso va a generar algún tipo de presión, sobre todo en un año electoral como este.
Me parece que obviamente también el tema inflacionario es algo que puede llegar a atrasar al tipo de cambio, que hoy yo no lo veo atrasado, pero la realidad es que estamos viendo un dólar oficial moviéndose a un ritmo del 1,5-2% mensual contra una inflación que se mueve al ritmo del 4% mensual. Obviamente va a llegar un momento que se va a producir un atraso cambiario. Bueno, eso va a ser otra bomba de tiempo que, si bien no es inmediata, sí, porque ya te digo, hoy no veo un atraso cambiario, pero es algo que se va a ir gestando si seguimos manteniendo estos niveles de inflación. La situación que se dio básicamente, y que quizás es más política que económica, pero también tiene su parte económica, entre el ministro Guzmán y el subsecretario Basualdo, que generó tensiones políticas, tensiones dentro del gobierno y que lamentablemente salió al exterior, con lo cual generó un cimbronazo dentro del gobierno y en los mercados, porque hubieron variables que se movieron, se habló incluso hasta del reemplazo de Guzmán en el ministerio, se tiraron nombres también de los posibles sucesores. ¿Cómo viste ese impacto político en los mercados, en el dólar, etcétera? Realmente algo que fue muy desprolijo. Yo creo que en todo gobierno hay diferencias, pero se tienen que tratar de otra manera, se tienen que tratar internamente. El ministro quedó muy debilitado, ¿sí? Realmente, porque no pudo remover a una persona que es de tercer nivel, ¿no? Un subsecretario, siendo él el ministro de Economía, y esto obviamente en un país como la Argentina, donde el ministro de Economía tiene que ser una figura fuerte, precisamente para poder encauzar las variables económicas que están fuera, digamos, fuera de carril hace mucho tiempo, termina impactando. Si bien no tuvimos un gran impacto en los mercados, ya sea del dólar o ya sea de los bonos, la realidad es que no lo tuvimos porque ya viene mal desde hace tiempo, ¿no? O sea, esto no ayuda a mejorar la situación, pero hoy en día tenemos mercados de bonos que están prácticamente en los pisos y que no pueden reaccionar ni siquiera cuando estamos en el medio de una de las mejores temporadas en cuanto a precios y en cuanto a liquidación de dólares por el tema de la cosecha, donde el mundo tiene tasa cero. Así todo, no podemos estabilizar nuestros bonos, que están cada día peor. Bueno, esto obviamente, si bien no ha producido una mayor caída, tampoco ayuda a que se puedan recuperar. Y bien lo decías, es decir, el ministro Guzmán quedó medianamente debilitado después de esta situación, la discusión que se dio con las tarifas de servicios públicos y donde hasta incluso hubo un sector del gobierno que terminó imponiéndose sobre otro, un sector más fuerte políticamente, por así decirlo. Y más allá de que el ministro Guzmán ya había estado en algunos países de Europa, incluso con el Papa Francisco, volvió nuevamente con el presidente de la Nación y la comitiva a tener contacto con los principales líderes europeos. Antes de consultarte, porque nos meteríamos en el tema Fondo Monetario, Club de París, endeudamiento, hacemos una breve pausa nuevamente y continuamos analizando este tema. Hablábamos recién de la visita del presidente de la Nación con la comitiva, incluido el ministro de Economía Guzmán, por distintos países europeos, incluso hasta por el Vaticano mismo, intentando de alguna manera acercar posiciones. Sabemos que Argentina tiene una situación bastante especial con los organismos internacionales de crédito, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, donde tenemos vencimiento, donde queremos renegociar, donde estamos en una situación muy, pero muy compleja. Y sabemos que el ministro Guzmán hace unos días nomás estuvo en alguno de estos países. Ahora la intención por ahí del presidente pareciera ser que fortalecerlo un poco más, incluso para entrevistarse con el Papa Francisco. A Cristian le queríamos consultar en este caso cómo veía la visita del presidente a estos países y si esto realmente le podía dar un aire o le puede dar oxígeno al gobierno en las negociaciones tanto con el Club de París como con el FMI.
Mira, realmente es una gira rara, porque la misma gira, o casi idéntica a la que hizo el ministro de Economía hace apenas 2 o 3 semanas. Entonces, otra vez volver a tocar esos lugares, tampoco queda muy bien parado el ministro de Economía. Yo creo que o deberían haberla hecho juntos en su momento, o ya no hacerla. Pero bueno, más allá de eso, hoy en día la Argentina está pidiendo tanto al FMI como al Club de París, condiciones que no están dispuestos a dar. Al FMI en particular le está pidiendo más plazo de lo que los programas del FMI incluyen. Entiendo la posición de Argentina, entiendo que hace referencia a un crédito que se dio más por condiciones políticas que por condiciones económicas, y por esa salvedad también está pidiendo más plazo. Pero realmente va a ser muy difícil de lograr. Ya dijo el FMI que cuando quiera la Argentina puede firmar, pero obviamente dentro de los programas que tiene el FMI. Y en cuanto al Club de París, hay que recordar que lo que estamos teniendo que pagar ahora es la renegociación que hizo en su momento el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, en su momento el ministro de Economía, Kicillof. Realmente también se ve medio complicado, porque ellos suelen pedir siempre que para poder tener una mejor negociación, o en este caso una refinanciación a los vencimientos, haya un acuerdo primero con el FMI. Motivo por el cual no le veo muchas salidas a esta nueva gira que se le está haciendo. Algún resultado positivo capaz se puedan llegar a traer, pero no van a ser de en sí relevantes. De hecho, el presidente de la Nación, en algunas cumbres que tuvo en los últimos tiempos, había deslizado o mencionado la posibilidad de que los países del primer mundo, caso de Estados Unidos y demás, tuvieran para países como la Argentina alguna especie de perdón, alguna especie de facilidades producto de la pandemia, o de los países más endeudados, mejor dicho. De hecho, bueno, la Argentina se ve beneficiada con este reparto de derechos especiales de giro para que los países tengan más posibilidad de financiar sus políticas que estén dirigidas a contener un poco la situación social con respecto a la pandemia, pero Fernández iba un poco más allá y quería algunos perdones, algunas facilidades bastante más largas. En ese aspecto, hasta incluso en el Congreso de Estados Unidos hay algo dando vuelta. ¿Se ve viable algo para la Argentina así, o es muy difícil pensar en eso? Hoy no lo veo. Y de hecho, digamos, hoy tiene Argentina a mano ya sea un nuevo desembolso por estos nuevos giros que podrían llegar a darle a los países en virtud a tener que luchar contra el COVID, y tiene también un plan donde Argentina puede estirar los plazos del crédito que tiene que pagarle al FMI. El tema es que Argentina está pidiendo más de eso. Lo veo muy difícil que eso salga ahora. Me parece que es una buena opción la que se estaba también pensando, en la cual en el documento que se firme con el FMI quede por escrito que en caso que en un futuro Argentina, o mejor dicho, en el caso que en un futuro el FMI tenga un plan más largo a los que tiene actualmente, Argentina puede acceder al mismo. Pero hoy en día es importante que Argentina firme ese acuerdo con el FMI, sobre todo para no tener que desembolsar las cuotas que tiene que hacer en cuanto a capital e intereses en el corto plazo. Y bueno, en el futuro veremos qué es lo que pasa si el FMI tiene nuevos planes. Pero seguir con esta tesitura de no firmar y en el medio tener que ir pagando los vencimientos que vamos teniendo, los intereses que van corriendo, me parece que no es un buen negocio. Y volviendo un poquito al tema del principio del programa, el tema inflacionario, que bien nos comentabas lo que venía ocurriendo en los últimos meses, lo que ocurrió el año pasado incluso con la pandemia misma, y lo que está ocurriendo por estos días con la inflación tanto en nuestro país como hasta incluso en algunos países vecinos. Algunos hablan de que Argentina probablemente tenga 2 o 3 años más de inflación muy alta, pero una de las preguntas que se suele hacer el argentino típico es ¿por qué Argentina es un país históricamente inflacionario? De hecho, si uno mira los últimos 3, 4, 5 años, estamos hablando de valores elevadísimos de inflación con distintos gobiernos. ¿Cuál es la razón por la que Argentina siempre tiene 45, 50, 36% de inflación anual cuando el mundo está más cerca del 2, 3% anual? Argentina tiene un déficit crónico en su día a día en cuanto a los ingresos y egresos que tiene el gobierno. Ese déficit crónico lo tiene que financiar
por no poder acceder a los mercados de crédito o porque son muy elevados, lo tiene que terminar financiando con emisión de dinero. Y ahí radica el problema en cual Argentina mantiene estos altos porcentajes de inflación. Argentina no tiene moneda, ¿sí? Entonces nosotros emitimos una moneda que no quiere nadie, que no la queremos ni nosotros, porque nosotros mismos, una vez que tenemos satisfechas todas nuestras necesidades económicas, con lo que nos sobran de pesos vamos a buscar una alternativa, como puede ser el dólar, como puede llegar a ser algún otro tipo de activos, en su momento fueron también propiedades, cualquier cosa menos pesos. Entonces, en ese contexto nosotros no podemos seguir manteniendo un déficit fiscal crónico de la manera que lo estamos teniendo. Si nosotros pudiésemos ordenar nuestras cuentas, si nosotros no tuviésemos la necesidad de financiar gastos por encima de nuestros ingresos, podríamos aspirar a bajar nuestra inflación en forma fuerte. Mientras que eso no lo hagamos y sigamos manteniendo esta moneda que, ya te digo, nadie quiere más allá para cubrir sus gastos diarios, es imposible que logremos bajar la inflación en forma cierta porque hemos destruido la fe en nuestra moneda, que es fundamental, es un pilar fundamental para poder bajar la inflación. Un tema no menor, un tema como la inflación que tanta preocupación le genera en el día a día a las personas. Y bien decías que por ahora el tipo de cambio no está atrasado, pero si la inflación sigue 4 o 5% mensual, probablemente más adelante tengamos un dolor de cabeza. Ya casi finalizando el programa, ¿cuáles son, en tu óptica, las perspectivas que podemos tener los argentinos en materia económica? No digo a largo plazo, pero sí en lo que resta del año, por lo menos. Bueno, en lo que resta del año vamos a tener alguna recuperación, obviamente, frente al 2020. Esta recuperación dependerá de lo fuerte o no que sea esta segunda ola, de cuántas vacunas puedan llegar a llegar como para, digamos, poder salir de esto lo antes posible. También va a depender mucho de la emisión que el gobierno lleve adelante. El gobierno, si bien está aplicando una política de endeudamiento en moneda nacional, la verdad es que no le alcanza todavía. Esa deuda también empieza a tener un peso y desgraciadamente lo que queda es el financiamiento por emisión. Eso nos va a dar otro año de alta inflación. Hay que ver también qué es lo que pasa con tarifas. Realmente subir las tarifas un 9% en un contexto de inflación del 40-45% es poco. Eso también te genera mayor gasto. Creo que para adelante tenemos un panorama todavía algo mejor que el 2020 en cuanto a la actividad, pero mucho peor en lo que es el tema inflacionario. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias por el análisis, por el contacto con Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, y no faltará oportunidad para seguramente más adelante volver a seguir charlando de la coyuntura económica nacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes y cuando ustedes quieran. Un gusto. Hablábamos con Cristian Buteler, analista financiero nacional, de la coyuntura y la realidad económica que está viviendo nuestro país. ¿Qué ocurrió el año pasado? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué puede pasar con la visita presidencial a los países de Europa? Y fundamentalmente lo que puede llegar a pasar en lo que resta del año en materia económica. Desde ya, como siempre, muchísimas gracias por el contacto con Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, y será hasta la semana que viene.